damos agradecimientos, etcétera, y hoy simplemente pues agradecerle que nos acompañe, a don Enrique que nos haya preparado con tanto interés esta ponencia, y le voy a pasar la palabra al secretario de la Hermandad de la Virgen del Carmen para que sea el que presente a nuestro ponente, aunque yo creo que es más que conocido por casi todos los presentes. No obstante, siempre es bueno refrescar la memoria para saber el bagaje, el recorrido existencial de los que nos acompañan y sobre todo para saber valorar lo que muchas veces queda oculto cuando convivimos diariamente con las personas y las rozamos demasiado. Y así, de esa manera, pues podemos poner en valor aquellos conocimientos que son fruto de un largo tiempo de estudio, trabajo y tesoro. Buenas noches. Me complace enormemente presentarle al ponente, quien, aparte de ser amigo, de lo cual me complazco, es un gran profesional de la historia de nuestro pueblo. Su currículum así lo habla. Enrique Fernández Polea, nacido en Cuevas de la Almanzora, Almería, en 1964, es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Granada y profesor de italiano en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. De su pasión por la historia ha surgido un buen número de monografías y decenas de artículos repartidos por numerosas publicaciones, entre las que destaca Asarquía, revista a la que ha dedicado esfuerzo y entusiasmo a lo largo de la última década. En su universo temático sobresale, además de su interés por la historia de la minería provincial, una inquietud permanente sobre los usos del agua en Cuevas de la Almanzora a lo largo de su historia. Fruto de este postrero empeño, han visto la luz dos escasas monografías en las que profundiza pormenorizadamente en este argumento. Agua y vida en Cuevas de la Almanzora, una historia de lucha y anhelo, de 2006, y Memoria del agua, de los riegos tradicionales a la Sociedad Agraria de Transformación de los Virados, 50 años de lucha y logros, de 2011. Su preocupación por el estudio y recuperación del patrimonio fotográfico local y provincial se viene manifestando desde que publicase junto a Juan Grima Cervantes Memoria visual del siglo XX de 1901 a 2000 y la tarjeta postal ilustrada en Cuevas de la Almanzora del año 2000, en la que han seguido otros artículos y colaboraciones. Hago una reseña especial por su colaboración con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la cual tuvo el honor de ser hermano mayor, en la edición del libro La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Semana Santa de Cuevas de la Almanzora, Imágenes para una historia, 1750-1952, en la que se relata la trayectoria histórica y social y etnográfica de la Hermandad de Jesús Nazareno, una ardua tarea de indagación que ha tratado de reconstruir el trasiego de la agrupación por los últimos 2 siglos, sumando al rescate y puesta en valor de un patrimonio gráfico tan rico como hasta ahora y disperso y oculto. Y por último, recordar su última publicación, su publicación más reciente, Sierra Magrera y Herrería, un siglo de historia minera, 1838-1936, de la que esperamos tenga tanta o más aceptación que la anteriormente publicada. Y a continuación, cedo la palabra a don Enrique Fernández Polea. Bueno, yo, si me lo permite, me voy a levantar y voy a tratar de dar la explicación de pie, porque resulta más práctico y bueno, de esa manera puedo señalar, porque como va a ser una conferencia que se va a apoyar sobre todo en imágenes, pues de esa manera puedo señalar determinadas cosas que yo considere importantes. Pero antes de ello, pues me gustaría recordar dónde estamos. Estamos en un escenario de privilegio. Se van a cumplir 160 años de la inauguración de esta capilla. Una capilla que yo en algún momento he titulado Un monumento dirigido a la fortuna. Y sigo pensando que es así. Realmente esto fue el producto de un agradecimiento por un enriquecimiento que nadie esperaba. Precisamente porque estamos en un lugar de privilegio y vamos a hablar de historia, pues la verdad es que me siento, para mí es una situación muy placentera. Hablar de historia y hablar de historia de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, pues aún me resulta más grande. Y si a ello unimos que vamos a hablar de minería, que es una de mis debilidades, o historia minera, que es una de mis debilidades, de mis pasiones, pues la verdad es que me voy a sentir muy orgulloso con todos ustedes esta noche.
Pero claro, por esa misma razón, porque voy a estar muy bien con todos ustedes, quisiera agradecer tanto a nuestro cura párroco, Antonio, como a Paco, pues la posibilidad que me han brindado de compartir un ratito de historia con ustedes en esta comisión. Si me permiten, me voy a levantar y vamos a comenzar la exposición. Yo he titulado esto Los Soler, una familia minera. Digo que el título que yo he dado a la ponencia es Los Soler, una familia minera que inició y alentó una devoción, porque realmente creo que es así. Pasa página. Una primera diapositiva para ver los contenidos que vamos a abordar. Hay una primera parte donde son dos partes muy bien diferenciadas, y en la primera parte vamos a tratar la vida de las cuevas a finales del antiguo régimen. Vamos a partir del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII. En ese momento hay una familia que son los Soler Blázquez, los ascendientes de los Soler Flores, que van a ser los que van a representar después pues esta vocación por la Virgen, que es una familia de hacendados del siglo XVIII. Y vamos a hablar en esa primera parte también de una devoción extinguida. Es decir, aquí va a haber un cambio de esa primera parte a la segunda, tanto en lo que respecta a la situación sociocultural, socioeconómica de Cuevas, como a la situación devocional de Cuevas. Va a haber un cambio de devoción. Por eso hablo de una devoción extinguida. En la segunda parte vamos a entrar ya en lo que realmente nos interesa. Un hombre y un hallazgo excepcional, lo he titulado así, son títulos un poquito enigmáticos, pero después ya se irán desvelando los contenidos. Los Soler Flores y la Sociedad Minera Carmen y Consorte, fundamental para entender la devoción que ahora mismo se tiene por la Virgen del Carmen. Una nueva devoción al fragor de los negocios mineros, esa nueva devoción es la de nuestra patrona. Y por último, la veneración que todo ampara y protege, es decir, cuál ha sido el éxito y la permanencia de esa devoción o de esa vocación a lo largo de todo el siglo XIX e incluso del siglo XX. Bien, pues una primera imagen que nos sitúa en el antiguo régimen, precisamente en la cueva del antiguo régimen. Esto es lo que ilustraba la portada del censo de Ensenada, del catastro de Ensenada. Estamos hablando de una cueva del 1752 y es la primera imagen que se tiene sobre cueva. Es una imagen muy esquemática donde aparecen, digamos, los elementos, los monumentos principales, edificios principales, pero se echa de menos uno. Aquí tenemos lo que es... Esto es San Antón, la iglesia de San Antón. Aquí aparece el sepulcro, algo que ya no existe, que estaba en la Cruz Grande. Aquí aparece San Francisco, el convento, y aquí aparece San Sebastián. Pero ustedes me dirán, donde nosotros estamos ahora mismo no aparece por ningún sitio. Este dibujo esquemático, como digo, es de 1752. Se estaba comenzando a construir este edificio, es decir, la iglesia de la Encarnación comenzaba a construirse en ese año, por tanto ahí no aparecía todavía. Hay que tener en cuenta que se concluyó en 1758, después de una gran labor por Fray Pedro de San Agustín. Bien, pues esa población que entonces tenía sobre unos 1.500 vecinos aproximadamente, cuando digo de vecinos siempre hay que multiplicar por 4, son 1.500 vecinos, por 4 son 6.000 habitantes aproximadamente. Era una población eminentemente agrícola, y en esa población eminentemente agrícola habita una familia que son los Soler Blázquez. Los Soler Blázquez son los ascendientes de los Soler Flores, Soler Molina y Soler Flores, que luego veréis. Van a destacar una serie de familias, Soler Blázquez, van a destacar los Alarcón, los Avellán, los Peñuelas, es decir, una serie de apellidos que han reunido ya mucha propiedad. Ya a mediados del siglo XVIII han reunido mucha propiedad agrícola, es decir, mucha tierra, y esas tierras se han convertido como una especie de oligarquía, de oligarquía que domina también lo que son los cargos concejiles, es decir, también el poder político. Hay que recordar que Cueva en ese momento pertenece a lo que es el señorío del Marqués de Villafranca y los Vélez. Por tanto, están bajo su jurisdicción, y los
los cargos concejiles eran elegidos según su propiedad, según la cantidad de tierras que tuviesen. Por tanto, los Soler Blázquez, estos Soler Blázquez ya ocupaban en ese momento cargos concejiles e incluso alguna alcaldía ordinaria en los ayuntamientos del momento. Bueno, gracias a alguna obra que está promoviendo el propio marqués, se ha conseguido aumentar el regadío, y esas familias, Soler Blázquez, junto con otras muchas, van a aprovechar esa coyuntura para ampliar de nuevo la cantidad de tierra de su propiedad, con lo cual van a seguir aumentando su poder. Aquí lo que tenemos es un proyecto que se llevó a cabo, que fue la corta del río Almanzora. Se sabía que había agua subalvea por debajo, y entonces lo que hicieron fue cortarlo. Esto es un proyecto de 1754 que se llevó a cabo finalmente. Es lo que se ha llamado toda la vida la mina del Torillo. Y se sangró el río y se consiguió aumentar las tierras de regadío y, por supuesto, lo que era la riqueza de estas familias. Hay que tener en cuenta que la joya del marquesado de los Vélez en ese momento, la joya por su riqueza agrícola, era la Vía de las Cuevas, también llamada entonces la Vía del Marqués, o las Cuevas del Marqués. Bien, es una imagen de cómo los fagos, es decir, todo lo que era la tierra de Huerta, se distribuía en torno al río Almanzora, con un aldeo extensísimo por las riadas continuas. Todavía se conserva ahí esos muros primitivos, y lo que son los pagos, esos pagos de Huerta que pertenecían a esta familia de hacendados ricos, se extendían desde Sierra de Almagro, es decir, desde la entrada, hasta prácticamente la desembocadura de la Almanzora en Villarico. A lo largo de todo ese recorrido existía lo que se llamaba la tierra de Huerta, que era la tierra apetecida por esta oligarquía. Bien, estamos hablando de una sociedad agrícola, una sociedad que por un lado está cultivando en regadío y por otro lado está también cultivando en secano, cerealística sobre todo. Aquí tenemos una imagen muy curiosa, porque ya nos empieza a acercar hacia donde yo quiero ir, y esto es el pago de Almizaraque, en Herrería. Y lo que hay en el fondo es la mítica Sierra Almagrera, de donde va a salir toda esa riqueza argentífera que después cambiará el semblante de este pueblo pasado. Habíamos dicho que son, por un lado, lo que era la huerta, por otro lado, los cultivos cerealísticos, que se van a extender por todo el término, por toda la jurisdicción señorial de Cuevas. Pues aquí tenemos una imagen de aventando el cereal allá por los principios del siglo XX, una imagen bellísima. Bueno, pues en esta cueva, en esta villa dominada por una oligarquía, esa oligarquía a la que pertenecen, oligarquía de hacendados, de terratenientes, a la que pertenecen los Soler Blázquez, existía una devoción muy distinta de la que después va a venir. Y las primeras noticias que tenemos sobre esa devoción, bueno, las primeras noticias reflejadas en prensa de esa devoción, de esa antigua devoción, se van a empezar a publicar, curiosamente, con motivo del descubrimiento del filón de plata del Jaroso de Sierra Almagrera en 1839. A partir de ese momento hay una serie de periódicos de Madrid, como por ejemplo El Nacional, que van a recoger una serie de noticias sobre ese descubrimiento, sobre el descubrimiento del filón del Jaroso. Y precisamente en esas crónicas primitivas sobre lo que allí aconteció, es decir, sobre ese descubrimiento, vamos a empezar a hallar una serie de detalles que después yo he ido confirmando con otras fuentes. Es aquello que está subrayado en amarillo, que ahora lo resalto aquí, y lo voy a leer. Dice, es probable que la sierra contenga, estamos hablando cuando ya se ha descubierto la plata del Jaroso, es probable que la sierra contenga otros filones, pues no han de ser lo único lo descubierto. Se corrobora más esta presunción por la circunstancia de que en principios de este siglo, es decir, si esto de 1840, estamos hablando muy a principios del siglo XIX, en principios de este siglo, un pastor encontró en dicha sierra una barrica negra que resultó ser de plata, cuyo hallazgo motivó el que se buscaran y encontraran otras, de las que se hizo una corona que tiene en la actualidad la imagen de la Virgen que hay en Cueva. Unido a esto, el encontrar en aquellas inmediaciones mucha horrura. Las horruras son escoriales.
Entonces, de lo que estamos hablando precisamente es que casualmente un pastor que deambulaba por allí con los ganados, por la Sierra Almagrera, y deambulaba por encima de alguno de estos escoriales, de alguna de estas horruras, pues empezó a encontrar estas barritas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que era la minería, esa primitiva minería romana, de la que existían vestigios, y que, bueno, pues en uno de esos escoriales que empezaron a salir esas barritas, porque los romanos llevaron a cabo tanto el laboreo, es decir, extracción de mineral, como el beneficio, es decir, fundían ese mineral. Bien, pero aquí no nos han dicho todavía a qué virgen, ¿a qué virgen? Sí sabemos que dice, se hizo una corona que tiene en la actualidad la imagen de la Virgen que hay en Cueva. Pasa, Paco. Esto se lo va a desvelar después, en otro diario, que es de 1840 también, lo que pasa es que esto es de un par de semanas, 3 semanas después, que se llama el Constitucional. De nuevo escriben crónicas sobre el descubrimiento, porque hay que tener en cuenta una cosa: ese descubrimiento del Jaroso fue un descubrimiento que tuvo un impacto no solamente nacional, sino un impacto internacional. Es decir, creó llamó la atención no solamente de lo que eran los negocios mineros que se llevaban a cabo en este país, sino también fuera de este país. Por tanto, la prensa de Madrid se hizo eco de ese descubrimiento. ¿Puedes pasar? Bien, pues aquí lo que hago es resaltar esa parte amarilla que dice: por manera que pueda asegurarse sin temor de errar que la mayor parte de dicha sierra es riquísima en producciones minerales, y cuya idea se confirma más y más al observar las cuantiosas porciones de horrura, hemos dicho que son escoriales, que se hayan depositado en estas inmediaciones, formando montañas en algunos puntos, sin que haya memoria del tiempo y época en que fueron allí arrojadas. Son romanos. Lo cual, junto con la circunstancia de que hace algunos años se encontraron por un pastor, de nuevo la misma noticia, por un pastor entre dichas porciones de horrura alguna barrita de plata de que se fabricó la corona, y ahora sí, de la Virgen del Rosario, se nos desvela, de la Virgen del Rosario de la parroquia de Estadilla. Indica el curioso observador que en aquellos sitios, bla, bla. Bien, ya se nos ha desvelado a quién, para qué se utilizaron esas barritas de plata. Se fundieron y se le hizo una corona a la Virgen del Rosario. Nos suena algo, ¿verdad? Aquí a la Virgen del Carmen se le hizo también una corona con la plata de Sierra Almagrera, pero esta era con la plata que habían fundido los romanos. Y entonces, claro, a mí esto me dio que pensar, y digo, vamos a tratar de confirmar esa devoción por la Virgen del Rosario. Y efectivamente existe una devoción por la Virgen del Rosario que no tiene nada de particular. En primer lugar, no tiene nada de particular porque estamos perteneciendo a un señorío que es el señorío de los Vélez, donde había auténtica devoción por la Virgen del Rosario. De hecho, todavía 2 localidades, que son Vélez Rubio y Vélez Blanco, siguen teniendo como patronato la Virgen del Rosario. Pero es que además hay que tener muy en cuenta que la Virgen del Rosario era una devoción muy extendida. En la mayor parte de las poblaciones existían hermandades que tenían como patrona, como vocación, la Virgen del Rosario. Y una de ellas era Cueva. Pero claro, eso no es suficiente, porque tenemos que las hermandades piadosas son casi siempre las mismas en todos sitios. La del Santísimo Sacramento, la de la Bendita Ánima, la de la Virgen del Rosario, prácticamente se repiten en todos sitios. Pero a mí ya lo que me llevó a confirmar que efectivamente había una devoción, y una devoción realmente importante por la Virgen del Rosario, fue cuando me fui a las actas capitulares de este pueblo. Hay una serie de actas capitulares repartidas, sobre todo en los prolegómenos del 8 de octubre, que es cuando se celebra la festividad de la Virgen del Rosario, en donde el concejo de Cuevas ordena la preparación de las fiestas en honor de la Virgen del Rosario, y para eso nombra mayordomos. ¿Por qué? Y nombra al mismo tiempo los mayordomos que se van a ocupar de las festividades de la Virgen del Rosario y aquellos otros mayordomos que se van a ocupar de la organización de las fiestas en honor del patrón, San Diego de Alcalá, que era entonces. Claro, estamos hablando de actas
capitulares que están repartidas, por lo menos las tres que a mí me han aparecido, entre 1795 y 1910 aproximadamente. Y son 3 actas capitulares donde aparece precisamente eso, esa devoción. Por tanto, pasa. En esta cueva oligárquica, plagada de hacendados agrícolas, que además era devota, profundamente devota de la Virgen del Rosario, viene al mundo un 18 de noviembre de 1770 un señor que se llamó Miguel Soler Molina. Este hombre va a marcar un antes y un después. Un antes y un después por lo que decía antes, es decir, esa devoción que la Virgen del Rosario no había, Antonio lo puede confirmar, nunca tuvo el patronazgo en este pueblo, pero sí se le otorgó una devoción muy especial y muy particular. Sin embargo, eso a partir de este momento va a empezar a cambiar. Pasa. Bien, este señor, que Soler Molina, va a tener una obsesión, casi desde principios del siglo XIX, desde 1805, yo ya tengo por ahí anotaciones sobre su continua excursiones. Este hombre va a estar obsesionado por extraerle a la tierra los minerales y va a hacer continuas incursiones por todas las sierras litorales cercanas. Aquí está, esto es un mapa de principio del XIX, final del 18, principio del 19. Está Sierra Madrera, que era la actual Sierra Madrera, está el Cerro Cabrero, que es la actual Sierra de los Pinos, está el Cerro del Aguilón, y está por aquí el Puntarrón. Es decir, por toda esta zona se estuvo moviendo Miguel Soler Molina con sus ayudantes o sus operarios en busca de minerales. Y de hecho, en esta zona de aquí, hacia 1811, va a crear, fuera incluso de Almagrera, va a crear una primera sociedad minera para explotar el alcohol o galena, galena es plomo, en el Cerro Bajo, que está aquí justamente debajo del Cerro Cabrero. ¿De acuerdo? O sea, su obsesión por los minerales es evidente, pasa. Pero claro, donde él se va a detener más es en aquello que le pilla más cerca. Entre otras cosas porque tiene pruebas de que evidentemente ahí hay mineral, hay horruras, hay escoriales, y que ha habido una actividad minera importante. Entonces se fijan en Almagrera, y bueno, y va a tener prácticamente a su servicio pues una especie de un grupo de jornaleros que van a estar prácticamente picoteando por distintos puntos en busca de mineral. Bien, pues esos jornaleros, allá por noviembre de 1838, se encontraban por aquí, por esta zona. Esto es el barranco Jaroso de Sierra Almagrera. Estaban penetrando por aquí y estaban haciendo pues distintas pruebas en busca de minerales. ¿Puedes pasar? Avanzaron por el barranco del Jaroso y llegaron a esta zona concreta. Y aquí, picando, empezó a aflorar un mineral brillante, que era el mismo mineral que siempre habían utilizado esta gente. Estamos hablando del famoso Perdigón, de Andrés López, el Perdigón, estamos hablando de Pedro Bravo. Toda esta gente trabajaba para el patrón, para Miguel Soler Molina, pero al mismo tiempo ellos aprovechaban esos trabajos para la galena que extraían, ese plomo superficial que extraían, vendérselo a los alfareros para fijar la cerámica. Entonces estaban por aquí, por el barranco del Jaroso, y justamente en este punto fueron cuando dieron con una parte superficial de un filón importante que rápidamente comunicaron a su patrón. Y su patrón, que por aquellos años tenía mucho contacto con un tal Julián López Salcedo, que era un señor, pues la verdad que es un señor bastante enigmático, que aparece por aquí por Cuevas por estas fechas, y que parece ser que huyendo por motivos políticos aparece aquí porque tenía familia. Y tenía conocimiento de mineralogía. Se pone en contacto con la única persona que estaba obsesionada por la mineralogía en ese momento y es capaz de ratificar que ese mineral que han encontrado sus subalternos tiene la suficiente importancia como para llevar a cabo una explotación mineral. Y efectivamente en esta zona, justamente aquí,
donde pone Trancada de Pedro Bravo, es donde se produce ese descubrimiento. Empiezan a profundizar. Esto no lo hacen en un solo día, son varios días, son varias incursiones en la sierra, y en uno de ellos, en una de esas incursiones, Andrés López, el Perdigón, colocó un barreno y consiguió que saltara una parte importante de ese filón que estaba superficial, y bueno, se hicieron las primeras pruebas sobre ese mineral y dio un tenor de plata bastante elevado. Eso supuso toda una revolución, pasa para acá. Supuso toda una revolución porque rápidamente se comienza a organizar la explotación de esa mina. Pero claro, para organizar la explotación de esa mina, primero había que pasar por una serie de trámites. Paco, pasa. Aquí son pozos de la mina Virgen del Carmen, que todavía se conservan. Pasa. Sí, un primer trámite era que había que demarcar el lugar, justamente el lugar donde se había producido el descubrimiento, había que demarcarlo. Tenían que asegurárselo. Asegurar que ese sitio donde se había producido ese descubrimiento era suyo y de nadie más. Entonces, para eso van a llamar a los que eran competentes en ese sentido, que es el ingeniero de mina Mario Maestre Ibáñez, que es de aquí del retrato, junto con Pedro de Zuriaga, que entonces era el jefe de dirección de mina, de lo que era el distrito de Granada y Almería, y vienen por aquí un 24 de junio de 1839 para demarcar las minas Virgen del Carmen, justo en el lugar donde hemos visto antes, para demarcar un poco más al norte, un poco más al sur, diríamos más a poniente de esa mina, la mina Ánima, y un poco más a levante la mina San Cayetano. Esas tres minas pasan, pues bueno, una vez demarcadas. Hay que decir una cosa, estos ingenieros, cuando hicieron las primeras afirmaciones sobre lo que se estaba demarcando allí, no tenían la mínima confianza en que de allí se pudiera sacar ninguna riqueza. Después, obviamente, se equivocaron, pero eso pensaron en un primer momento. Miguel Soler Molina, a través de Andrea Alarcón de la Barrera, pues el 16 de julio de 1839, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, va a denunciar esas demarcaciones que se han realizado, es decir, las va a registrar. En ese momento ya tiene la propiedad sobre la mina y, por tanto, a partir de ese momento le está permitido extraer mineral de ahí, explotar intensivamente esa mina. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Miguel Soler Molina? Pues lo primero que tiene que hacer es buscarse una serie de recursos para poder llevar a cabo o iniciar esa explotación. Y para eso va a crear una sociedad. Una primera sociedad, y va a involucrar en esa sociedad pues a personas que tengan, primero, una liquidez para poder adelantar dinero, y segundo, que tengan algún interés en ello. No le fue nada fácil a Miguel Soler Molina encontrar personas que se aventurasen, entre otras cosas porque no hay que olvidar que estos señores no eran mineros, estos señores eran agricultores, eran hacendados, y no dejaron nunca de ser. Entonces, claro, le costó horrores encontrar a socios, es decir, a futuros socios para ese negocio. ¿Dónde buscó? Pues lo que tenía más cercano. Y lo que tenía más cercano era ¿quién? Su hijo, sus familiares y sus amigos más estrechos. Aquí tenemos a uno de sus hijos, que es el mayor, que es Miguel Manuel José Soler Flores. Este Manuel José Soler Flores tuvo la gran fortuna después de haber adquirido dos acciones de las 30 en las que se dividió la sociedad Carmen y Consorte. Hay que tener en cuenta una cosa: cada una de esas acciones valía 1.000 reales. 1.000 reales de la época era mucho dinero, pero también hay que tener una cosa en cuenta: esos 1.000 reales al cabo de un año se convirtieron en 1.000.000 de reales. Es decir, el precio de la acción se desbocó completamente. En las corredurías bursátiles de Madrid se desbocó hasta 1.000.000 de reales. Era lo que se vendía al año siguiente esa acción, que había costado 1.000 reales. Por tanto, porque habíamos entrado en un proceso de especulación. Bien, esta imagen está sacada de un cuadro familiar que veremos después de la familia Soler Albarracín, donde está Manuel José Soler Flores. Este cuadro es una maravilla y pertenece al legado que realizó José Soler Flores al Ayuntamiento de Puebla. Lo digo porque siempre hay que reconocerlo, siempre hay que reconocer esa generosidad. Aparte de Manuel José, estaba también Miguel Soler Flores, segundo hijo de Soler Molina, que también participó en Carmen y Consorte.
hay que tener en cuenta a este presbítero porque va a jugar un papel importantísimo en lo que es el impulso de por un lado de la creación de esta capilla, es decir, de la construcción de esta capilla, y por otra parte también de un impulso en lo que era la extensión de la devoción por la Virgen del Carmen. ¿Puedes pasar? Aparte de eso también estaba su otro hijo, que era Francisco Soler Flores, que también se quedó con una acción. ¿Pasar? También estaba otro presbítero, en este caso Torcuato Soler Bolea, que también se quedó con 2 acciones. Es decir, aquellas personas, estos que se quedaron con 2 acciones, con una acción, terminaron siendo riquísimos. Riquísimos, vamos a ver. Para que os hagáis una idea, ahora los presupuestos generales los calculamos en billones, ¿no? En aquel momento los presupuestos generales del año 47, que son los que tengo yo como referencia, de 1847, eran de 1.000 millones de reales. Vamos a ver la proporción. Es decir, una persona que tenía solamente en acciones 2 millones de reales era absolutamente multimillonario. Multimillonario. Por tanto, podemos suponer lo que eso implicó, ¿no? para este municipio. ¿Puedes pasar? Bien, pero claro, tenía que reunir, aparte de sus familiares, a otra gente, porque claro, la familia no daba tanto. Entonces, a los amigos más allegados también los comprometió en ello. Pues aquí tenemos a 2, uno es Diego Mula Fernández y otro Jacinto Flores Basegosa, que también se enriquecieron con este primer negocio. Y bueno, se crea la sociedad minera Carmen y Consorte. En este caso, pues se hacen 30 participaciones. Esta concretamente de la emisión de 1861, pero vamos, la primera emisión fueron 30 acciones también, y aquellos que habían arriesgado 1.000 reales, o 2.000, o 500, o 250, se convirtieron después en personas absolutamente privilegiadas. Aparte ya hemos dicho que aparte de Carmen y o sea, de Virgen del Carmen, también tenían otras 2 minas, una de ellas era Ánima, la otra era Santa Clara. Bien, hemos hablado claro, ellos dicen, aquí hemos descubierto esto, eso se propaga y se van a crear nuevas sociedades, es evidente, y van a ser sociedades ricas también. Aquí tenemos 2 sociedades que se crearon en ese momento, una es Observación y la otra es Esperanza. Observación era la de los de Vera. Su impulsor fue Ramón Orozco, un negociante, o sea, un comerciante importantísimo a lo largo de la historia del 19 aquí en Almería. Y la otra, la mina Esperanza, pues la constituía sobre todo, quien la fundó fue el cura párroco de aquí, don José Sánchez Puerta, que en aquel momento fue el que promovió. Y a eso se le sumaron la multitud de presbíteros que existían en este pueblo en ese momento, y por eso se le llamó a esta sociedad la mina de los curas, a la sociedad Esperanza. ¿Dónde se colocaron ellos? Hemos dicho antes que excavaron en Carmen, o sea, en la superficie demarcada de Carmen, y luego pusieron Ánimas aquí y después San Cayetano allí. Bueno, pues esta gente dice, si vosotros habéis colocado allí y aquí, yo me voy a colocar en medio de Ánima y Virgen del Carmen, y yo me voy a colocar aquí en medio de Virgen del Carmen y San Cayetano. Y al final, pues, vamos, que lo hicieron bien. Es decir, que estas 2 sociedades, los socios los partícipes de estas sociedades, se convirtieron también en ricos, tuvieron éxito también igualmente, es decir, que sacaron mucho beneficio de Almagre. Bien, hablamos de especulación. Fijaros en lo que esto solamente la parte del Barranco del Jaroso, Barranco del Hospital, Barranco del Chaparral, que son los barrancos que están juntitos. Ahí hay una aglomeración enorme de demarcaciones. Eso es fruto de la especulación. Es decir, la gente va a demarcar, va a registrar, y va a registrar solo y exclusivamente como si fuese una lotería. Es decir, a ver si me toca. Lo mismo que le ha tocado a los de Carmen, lo mismo que le ha tocado a los de Observación, pues a ver si me toca a mí también. Y de hecho, algunos tuvieron fortuna, y otras demarcaciones de las que aparecen aquí, pues simplemente se demarcaron, se hicieron las primeras calicatas y no llegaron a más, porque no extrajeron absolutamente nada. Es decir, la fortuna no sonrió de la misma manera a todo el mundo. ¿Puedes pasar? Bien, pues fijaros el Barranco del Jaroso. El Barranco del Jaroso, aquí hemos situado solo los nombres de las minas que hay en el Barranco del Jaroso. Todo esto son las demarcaciones de las minas del Barranco del Jaroso en rojo. Aquí está Carmen, ¿la veis? Aquí está Carmen. Y aquí están los pozos de Carmen. Fijaros el conglomerado, es decir, la amalgama de minas, de instalaciones que se hicieron alrededor.
Pasar. Bien, y aquí viene ya la parte quizá que nos reúne, porque estamos hablando de minería, pero claro, también tenemos que hablar de historia minera, pero en relación con unas circunstancias, que es el surgimiento de esta nueva devoción, el surgimiento de la devoción por la Virgen del Carmen. Y hay un primer relato del ingeniero de minas Joaquín Esquerra del Vallo con mayúsculas, perdonad, que fue el primer facultativo que inspeccionó las minas en fecha temprana en 1840. En 1840 este hombre va a venir por aquí requerido por los mismos socios de las sociedades que están explotando el Barranco del Jaroso y están sacando ya muchos beneficios. ¿Para qué? Pues para poner un poco de orden, porque es que realmente estaban sacando plata, pero lo que era el trabajo de laboreo de mina lo hacían de una manera absolutamente desordenada, y eso podía poner en peligro lo que era la continuidad de las explotaciones. Por tanto, le pidieron a nada más y nada menos que al ingeniero de minas más prestigioso de este país que se pasara por Almagrera a ver si podían poner un poco de orden. Entonces este hombre vino por aquí y no solamente describió lo que era la parte técnica de cómo estaba la minería, sino que describió otros aspectos distintos de cómo se estaba viviendo eso en la sociedad. Y eso lo va a poner por escrito en un libro que se llama, el libro se llama Descripción de Sierra Almagrera y su riqueza actual, que es de 1841. Y ahí, ¿puedes pasar? Eso mismo que Esquerra del Vallo va a escribir en ese opúsculo, después Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico lo va a recoger. Lo va a recoger y lo va a colocar en la voz almagrera. Y ahí, en la voz almagrera, ¿puedes pasar? Hay una cosa que ya nos va a situar realmente. Dice: en muestra de agradecimiento a la Divina Providencia, don Miguel Soler hace celebrar a su costa todos los años una función solemne de iglesia a Nuestra Señora del Carmen, el día de su festividad, concluida la cual pasan a su casa los convidados, que lo son todas las personas algo visibles del pueblo, a disfrutar de un magnífico refresco que concluye con la diversión que permiten los escasos recursos del país. Estamos en el inicio. Estas demostraciones y la general aquiescencia a ellas es la mayor prueba de que don Miguel Soler es el verdadero descubridor de aquellas minas, enemigo por su carácter y fortuna de solicitar distinciones ni condecoraciones del gobierno. Esto último lo dice porque incluso hasta se puso en duda la implicación de Miguel Soler Molina en el descubrimiento del filón del Jaroso. Pero aquí lo que nos interesa es que tenemos una referencia clarísima a esa devoción que va a empezar a demostrar Miguel Soler Molina por la Virgen del Carmen. Una devoción que, a pesar de lo que dijo Francisco José Escames ayer, el ponente que me precedió, sobre que, bueno, que aquí había habido en el convento, había habido una capilla dedicada a la Virgen del Carmen, que aquí parece ser que aquí hubo también alguna imagen de la Virgen del Carmen, estamos hablando del final del siglo XVIII, si no recuerdo mal. Pero seguramente aquellas devociones eran devociones quizás muy personales, correspondientes a familias, quizás familias relevantes de Cuevas, que abocaban construían esa capilla, ¿no?, para demostrar su devoción, pero una devoción muy restringida. Sin embargo, a partir de este momento, la devoción se va a generalizar. ¿Y por qué se va a generalizar? Pues porque estamos hablando de un señor que es Miguel Soler Molina. Miguel Soler Molina ha cambiado los destinos de este pueblo. Totalmente. Ha cambiado los destinos de este pueblo, y eso conlleva, el hecho de que haya cambiado los destinos de este pueblo, conlleva que tenga, diríamos, como una presencia permanente en lo que son las relaciones sociales, económicas, políticas de Cuevas. Y claro, un señor de esas características que comience a demostrar abiertamente, ya desde la propia Constitución de Carmen y Consorte, su devoción por la Virgen del Carmen, va a arrastrar. Eso va a arrastrar al resto de la sociedad, o a una parte importante de la sociedad, por lo menos aquellos que se han visto beneficiados por el descubrimiento que él realiza. Porque esas sesiones se van a institucionalizar. Es decir, se van a celebrar todos los años hasta su muerte. Miguel Soler Molina, puedes pasar, muere en 1845, octubre de 1845.
En la testamentaría, es decir, en el inventario post-mortem de Miguel Soler Molina, yo, como referente a la Virgen del Carmen, solamente aparece una imagen de ella que tenía él en su casa, valorada en 3.500 reales. Pero, curiosamente, no deja ninguna cantidad de dinero, como ahora veremos que deja para otra Virgen. No deja ninguna cantidad de dinero para mantener esa devoción. O sea, que es muy probable que esa devoción que él sentía por la Virgen del Carmen la proyectara sobre su hijo, y su hijo posiblemente la continuasen después, posiblemente no, con absoluta certeza la continuasen después. Este es un cuadro excepcional. Yo siempre quiero detenerme en este cuadro porque es una magnífica obra que tenemos en este ayuntamiento, está depositado en este ayuntamiento, y bueno, a mí me gustaría que estuviera depositado de otra manera, no como lo tenemos ahora, porque no está expuesto al público y porque no está en las mejores condiciones. Pero digo que esta imagen es una imagen en donde vemos ya al enriquecido minero que ha sabido, que se ha beneficiado precisamente de esa riqueza. Aquí está la familia Soler Albarracín. La familia Soler Albarracín, pues tenemos aquí a Manuel José Soler Flores, que va a continuar con los negocios mineros del padre, y tenemos a su mujer que se llamaba Encarnación Albarracín. Manuel José Soler Flores va a morir prematuramente en el año 1849, pero va a dejar un imperio, un gran imperio económico. En primer lugar, explico esto por lo siguiente: va a ser un emprendedor, y en su emprendimiento va a tener muy presente, siempre igual que había tenido su padre, va a tener muy presente la devoción por la Virgen del Carmen, y eso se va a manifestar incluso en todos los negocios que va a llevar a cabo. Un primer negocio va a ser una fundición, es decir, esta gente va a querer dominar por un lado lo que es la extracción, lo que es el laboreo, pero claro, hasta ese momento ellos llevaban los minerales ¿a dónde? A otras fundiciones. Eso les suponía un gasto, y entonces ellos lo que querían era ahorrarse ese gasto. ¿Y cómo lo hacen? Pues generando una sociedad, que es la sociedad denominada Carmelita, para explotar, para construir una fundición que se va a llamar también la Carmelita, y esa fundición va a tener su lugar, es decir, su ubicación en Villarico, justo detrás de la torre artillada, es decir, del castillo de Villarico. ¿Puedes pasar? Es decir, estaría aquí aproximadamente, donde está ahora mismo la localización de los Contes. Bien, ese es un primer negocio, por ejemplo, donde se manifiesta de nuevo por el nombre cuál es la devoción que sentía. Estamos hablando de un negocio en el que todavía Miguel Soler Molina está vivo. Él no muere hasta el 45, y la Carmelita se empieza a construir en el año 41 y comienza con el primer beneficio en el año 1842. Pasa. Esto es lo único que nos queda, lo he puesto aquí como testimonio, porque lo único que nos queda de la Carmelita son unas galerías de humo, que hay una galería de condensación, que era por donde salían los humos de los hornos, hacia la ladera de la montaña. Es lo único que nos queda de la Carmelita. Pero claro, este hombre, fijaros, por un lado, los Soler, estamos hablando ya de los Soler Flores, junto a su padre Soler Molina, dominan la cuestión de la producción, es decir, el laboreo. Por otra parte, dominan también lo que es el beneficio, la fundición. Ellos tienen ya su propia fundición. Pero dicen, vamos a ver, yo tengo que transportar el coque, el carbón, lo tengo que transportar desde Marsella, desde la isla británica. Tengo además que para desplazar yo el plomo hasta Marsella, porque casi todo el plomo y toda la plata salía por Marsella, tengo que coger y arrendar una serie de barcos. Pues entonces me voy a crear yo, me voy a convertir en un armador. Me creo yo mi propia flota. Y efectivamente, este hombre tenía la suficiente capacidad de emprendimiento como para generar su propia flota. Llegó a juntar como unos 8 o 9 barcos. 8 o 9 barcos que se van a dedicar a multitud de negocios. ¿Pero por qué estoy diciendo esto de los barcos? Porque dos de ellos se llamaban, justamente llevaban el nombre de la Virgen del Carmen. Había un bergantín que se llamaba Virgen del Carmen, y había un laúd que se llamaba Carmen. Es decir, que también en este negocio siguieron manteniendo o representando la devoción que tributaban a la Virgen del Carmen. Bien, sobre esto hay cosas curiosísimas, ¿no? Esta gente no se dedicó solamente a traer
a traer carbón, a sacar el plomo que ellos producían, sino que incluso llegaron a irse a Terranova, es decir, había un alimento que entonces era la proteína de los pobres, que era el bacalao, ¿no? Y el bacalao daba mucho dinero, mucho dinero. Bueno, pues esta gente supo aprovechar ese dinero que daba el bacalao y organizaban continuos fletes a Terranova para traerse bacalao a Europa. Es decir, que verdaderamente fueron una familia, sobre todo muy avezado, ¿no? Pasa. Bien, pero era lo que os decía antes. A mí me llamó mucho la atención cuando estuve analizando el inventario post-mortem, es decir, la testamentaría de Miguel Soler Molina. Me llamó mucho la atención que para la Virgen del Carmen no dejase nada por escrito y sin embargo para la Virgen del Rosario sí dejase mucho por escrito. Bueno, luego podemos buscarle sus explicaciones, pero esta es la portada de la iglesia de la Virgen del Rosario en Guazamara, que bueno, porque en 1842 fue elevada a parroquia, la ermita pasó a parroquia. Y bueno, hay que decir que tiene una explicación porque los Soler Flores, el presbítero, fue durante un tiempo párroco de esta iglesia, sobre todo en los últimos 40 y en la década de los 50. Y Miguel Soler Molina tenía una fijación especial por las tierras de Guazamara, los Miraos, toda aquella zona. De hecho, vendió todo lo que tenía aquí y compró por allí. Aquí no quería nada de Cuevas, de las tierras de Cuevas. Y estuvo allí durante mucho tiempo realmente indagando a ver si podía sacar aguas para poner tierra en regadío. Bien, pues pasa. Nos encontramos con esto. En el inventario cuenta y partición de los bienes dejados a su muerte por Miguel Soler Molina en el apartado de baja. Es decir, las cantidades que deben descontarse del total que se ha de repartir entre su heredero. Se detalla. Hay que tener en cuenta una cosa. Este hombre, sin valorar las acciones de Mina, las participaciones de Mina, dejó un patrimonio valorado en 1.300.000 reales de la época. 1.300.000 reales de la época es una auténtica fortuna. Bien, pues en la última disposición dice, lo son 51.333 reales, 11 para de 10, una fortuna para la época, que importa el capital del gasto que debe abonarse anualmente a la iglesia de Guazamara según la disposición testamentaria. Es decir, dejó dinero a la iglesia de Guazamara, pero en su testamento no dejó nada para la Virgen del Carmen. No quiero decir yo con esto que su devoción por la Virgen del Carmen desapareció, ni mucho menos, pero que me resulta curioso. Es muy probable que la explicación esté en que su hijo, Miguel Soler Flores, ya era presbítero y ya era párroco de esta iglesia. Entonces, bien, pues llegamos realmente a lo que es el culmen de esa devoción. Es decir, muere en octubre de 1845 Miguel Soler Molina, pero bueno, su hijo continúan con la devoción, porque hay que tener en cuenta una cosa. En 1800, lo que es esta capilla en la que estamos no se inaugura hasta 1854, no comienza a construirse hasta 1851, pero en 1845 ya se encargan unos planos para la construcción de esta capilla. Es muy probable que la propia muerte de Miguel Soler Molina interrumpiese o retrasase la construcción de la misma. Yo creo que es probable, porque esos planos que llegaron, que se realizaron en 1845, se desestimaron después. Pero sí se inicia ya desde ese momento, se persigue ya desde ese momento la posibilidad de levantar un monumento a la Virgen del Carmen aquí. Y quien va a llevar las riendas de eso va a ser el presbítero, su hijo, el sacerdote Miguel Soler Flores. Bien, junto con ello habrá otros señores, como son para formar parte de la comisión. Aquí arriba tenemos al abogado Diego Fernández Manchón, que formó parte de esa comisión. Aquí está Bernabé Lentisco, el publicista, es decir, el director del Vino de Almagrera. Todavía no estaba ni pensado el Vino de Almagrera. Y aquí está una persona que yo creo que es Juan de la Cruz Soler, Juan de la Cruz Soler Flores, pero no estoy completamente seguro. Y que también participó en esa comisión, junto con el resto de sus hermanos, es decir, junto con el resto de los Soler Flores, incluido Manuel José Soler Flores, hasta el año 1849, que es cuando se produce su defunción.
Y bueno, el artífice de esta capilla, de la que hablará profusamente mañana don Francisco Viudes, que está aquí, es el ingeniero Antonio de Falce Yesares, otro devoto carmelita, porque lo demostró a lo largo de su vida. Bien, este hombre es el responsable del lugar en el que estamos nosotros ahora. Lo que pasa es que esa devoción se inaugura la capilla en 1854, evidentemente todavía no es patrona, la Virgen del Carmen, pero sí se le dispensa una devoción generalizada entre la población cuevana, hasta el punto de que, aún no siendo patrona, se le concedía el honor de patrona, prácticamente. Y cuando esa devoción cunde, pues realmente se manifiesta en muchas cosas. Y una de las cosas en las que se manifestó fue en la creación de un hospital que se llamó el Hospital de Nuestra Señora del Carmen, que no estaba en Cueva, estaba en Sierra Almagrera. Este hospital va a comenzar, se planifica a través de Antonio de Falce Yesares y del propio párroco de aquí, que entonces era José Sánchez Puerta, se planifica en torno a 1847-48 por primera vez. Lo que pasa es que no empieza a funcionar de forma muy irregular hasta 1850. Bueno, pues desde el primer momento a este hospital se le va a otorgar el nombre de Nuestra Señora del Carmen. En este hospital, sobre todo, lo que se atendía eran los accidentes laborales que tenían los obreros en la sierra, porque hasta ese momento había que traerlos a Cueva y muchos se quedaban en el camino por falta de atención. Los desplazamientos en aquel momento eran los que eran. Y bueno, se hacía gracias a la aportación del 1 por 1000 de los beneficios que tenían cada una de las sociedades mineras. Finalmente, gracias a la ayuda de Carlos Erguido, hemos detectado en el Jaroso, hemos localizado, esto ha sido casi una labor arqueológica, dónde estaba ubicado el hospital de Nuestra Señora del Carmen. Esto lo traigo aquí pues como una especie de novedad, no tiene la mayor importancia, pero con los planos del hospital y nos hemos ido allí al Jaroso y hemos conseguido prácticamente identificar las ruinas de lo que queda de ese hospital de Nuestra Señora del Carmen. Hay una cosa, la advocación, la devoción por la Virgen del Carmen no se materializó solamente en esta capilla. También hubo otra capilla, como no podía ser menos, justo en el lugar donde se produjo el descubrimiento, en pleno Barranco del Jaroso, donde se dio con el filón de plata. Allí se construyó una capilla que está de aquí, es lo único que nos queda, es una foto de José Guerrero, lo único que nos queda de esa capilla. Esta capilla pasó por distintos avatares, es decir, se construyó, yo creo que desde el principio, aunque no hay datos reales, pero yo creo que desde en vida de Miguel Soler Molina ya se construyó una primera capilla, pero después sufrió distintas reformas, incluso se arruinó y luego, ¿puedes pasar? Luego, posteriormente, en el año, si no recuerdo mal, en 1883 se reinaugura, es decir, se reconstruye, se hace una capilla nueva, se trae una imagen nueva de la Virgen del Carmen que se coloca en esa capilla y no he llegado a saber quién es el tallista que la realizó, pero sí se dice en la crónica periodística, en el Minor Almagrera concretamente, que es un tallista de Valencia. O sea que estamos prácticamente en las mismas. Es muy probable, yo no lo sé, que pudiera estar involucrado Juan Belver también aquí. Pues lo mismo, estaba involucrado Juan Belver, que es el tallista que hizo la Virgen del Carmen actual. No lo sabemos. Pero bueno, era una capilla que cumplía con una función. Esa capilla tenía como una especie de ventanita que daba justo al pozo minero, al pozo por donde los mineros bajaban a la mina. De tal manera que cuando los mineros se encaminaban hacia el pozo minero, tenían que pasar por delante de la imagen de la Virgen del Carmen. En aquel momento suscitaba entre los propios mineros, suscitaba una cierta devoción y creían ser protegidos por la propia Virgen del Carmen. Bien, aquí tenemos algunos personajes que formaban parte de esa comisión de la reinauguración, o de la reconstrucción de la capilla de la Virgen del Carmen del Jaroso. Entre ellos está José Márquez Mula, que era administrador de Carmen cuando la inauguración de la capilla, estamos hablando de 1883, Ginés Soler Albarracín. Ginés Soler Albarracín es uno de los niños que aparecía en el cuadro
cuadro familiar que hemos visto antes. El que estaba aquí a la izquierda, el mayor de todos, era Fidel Soler Albarracín, que era presidente del Carmen y Consorte en ese momento. Estamos hablando de Miguel Soler Márquez, que es socio de Carmen y Consortes también en 1883 y que proviene de otra de las ramas de los Soler, pues bueno, que fueron afortunados también con la minería y con las fundiciones. Este hombre es el bisabuelo de Paquita Reyes. ¿Está por aquí? Y Jesús Bernabé Soler, que es socio de Carmen en 1883, pues Jesús Bernabé Soler era hijo de Bernabé y Lentisco. Bueno, estamos hablando de personas que forman parte ya de la segunda generación de mineros, pero de personas que siguen teniendo devoción por la Virgen del Carmen. Bien, digo que el éxito de esa vocación continuó y aquí se creó en los años 80, a principios de 1882, comienza a construirse un colegio de primera y segunda enseñanza. Y a ese colegio de primera y segunda enseñanza también se le colocó el nombre de Nuestra Señora del Carmen, como no podía ser de otra manera. Ese colegio de primera y segunda enseñanza fue una iniciativa de dos señoras de aquí de Cueva, una de ellas llamada María de la Flores. Bueno, fue iniciativa del ayuntamiento, fue iniciativa del obispado, pero realmente quienes pusieron el dinero para que eso pudiera realizarse fue gracias a la generosidad, a la filantropía de estas dos señoras. Una se llamaba María de la Flores y la otra se llamaba Magdalena Soler Márquez. Bien, pues a partir de el primer curso que se inauguró fue el de 1882-83 y era en principio un claustro laico. Posteriormente pasó a los dominicos. Pasó a los dominicos. Aquí tenemos una imagen de lo que era el colegio de la Virgen del Carmen, que lo que se hizo fue esta construcción de aquí, que era el internado, y el desamortizado convento de San Francisco desde 1836 por Mendizábal. Finalmente, como había habido una serie de bienes desamortizados que pasaron posteriormente a la iglesia, que la iglesia recuperó, pues entre ellos estaba el convento de San Francisco, que se fue cedido al municipio para este colegio, ¿no? Se construyó a expensas de estas dos señoras y con iniciativa del ayuntamiento esta parte de aquí, que no estuvo el cuartel de la Guardia Civil, que se dedicó sobre todo a internar. Y aquí tenemos. Esta es una fotografía preciosa y además pues, forma parte de la historia de nuestra fotografía, que es del curso 1894. 1894, aquí tenemos al fraile dominico con sus alumnos. Y los dominicos eran muy avezados en ciencia y tenían laboratorios y tenían incluso un observatorio astronómico. Y bueno, de las pocas fotografías así realmente que se conservan dos sobre el observatorio astronómico, aquí tenemos una de ellas. Vamos a pasar. Bien, volvemos a lo mismo. Como esto tuvo durante un tiempo pues bastante, quiero decir que lo que es la vocación por la Virgen del Carmen se plasmó en multitud de iniciativas, sobre todo iniciativas de tipo altruista, ¿no? Iniciativas piadosas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la que se creó, que era la memoria de la tienda asilo de Nuestra Señora del Carmen. Aquí hubo una tienda asilo que es algo así como un banco de alimentos actual. Estos bancos de alimentos que funcionan ahora con la crisis, bueno, pues ya entonces, para poder atender a los pobres o a las necesidades de los pobres, se creó esta tienda asilo que estaba sustentada por una asociación, y esa asociación aportaba fondos para la adquisición, sobre todo de vestidos y de alimentos, que eran repartidos entre los pobres. Algo similar a lo que hace ahora mismo Cáritas o lo que hacen los bancos de alimentos. Entonces, esta tienda asilo, que estaba ubicada en el hospital de San Antón, pues se hizo también bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen. Y aquí tenemos donde estaba ubicada. Está ubicada aquí, justamente en esta parte del edificio. Un hospital entonces se llamaba Hospital de San José, después ha cambiado, pero vamos, que se llama el Hospital de San Antón siempre. Realmente la devoción, la vocación a la Virgen del Carmen se ha mantenido durante todo el siglo XX. Bueno, se mantuvo en el siglo XX, no, que se elevó a patronazgo a través de bulas, ¿no? en 1889, y esa vocación, o sea, esa devoción por la Virgen del Carmen, pues se mantiene actualmente, ¿no? Pero claro, es lo que decíamos al principio. Teníamos dos épocas,
Curiosamente, superamos aquella época solamente agrícola del siglo XVIII del antiguo régimen, con una devoción por una Virgen del Rosario, y cruzamos a través de ese año de 1839 tan significativo para nosotros, llegamos a una nueva cueva, que es una cueva todavía agrícola, seguía siendo agrícola, pero también era minera, y al mismo tiempo, no gracias, sino por el impulso del descubridor de la minería de aquí, pues hubo un cambio en la devoción mariana. A partir de ese momento, nuestra devoción cambió a la Virgen del Mar. Y nada más. Ha sido un placer estar con todos. Si tienen alguna pregunta que hacer, estoy a su disposición. ¿No? ¿Ha quedado todo muy claro? ¿Ha quedado muy claro? Bueno, pues, si es así, muchísimas gracias. Después de esta clase magistral que nos ha impartido Enrique, la Hermandad de la Virgen del Carmen le agradece la participación y la explicación a la hora de colaborar con la organización de esta jornada, y por lo cual la Hermandad decidió obsequiarle una moneda que conmemora el 125 aniversario del patronato de nuestra Virgen